mis amigos, ¿cómo nos encontramos? Sin duda que felices, ¿verdad? Les deseo un feliz sábado, que Dios los acompañe y que realmente podamos escuchar la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios, cada uno en el lugar donde nos toque estar, y realmente podamos entender lo que Dios quiere para nosotros, para nuestro bien eterno, para que podamos gozarnos para siempre y podamos rendir nuestra vida al Señor. Es lo único que podemos tener en esta existencia. Es lo único que podemos abrazar en esta existencia. Recién, antes de hablar aquí, me llegó la noticia de uno de los compañeros directos que está aquí, Walter, que lo conocemos, perdió a su mamá repentinamente. Así es esta vida. Esta vida se termina, esta vida no es nada. Sin Cristo no somos nada, a menos que de veras conozcamos al autor de la vida y entonces aceptemos a aquel que quiere que vivamos por los siglos sin fin de una eternidad. ¿Por qué seremos los seres humanos así? Duros para entender la única razón de la vida. La vida se pasa velozmente y cuanto menos acordamos, llegamos a la muerte. Es así. Pero el Señor nos dice, yo di mi vida para que tú vivas para siempre. Pero esta es la batalla, esta es la lucha terrible en la cual nos encontramos. Que Dios nos acompañe. Allí tenemos en la pantalla única fuente de verdad, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Nunca sigamos otra cosa. Meditemos un instante, como lo hacemos los sábados, en lo grande del plan de salvación, en lo hermoso que Él hizo todas las cosas, para que pudiésemos ser felices por la eternidad. El Señor no cambió, nosotros hemos cambiado, pero el Señor nos llama al arrepentimiento para que de veras podamos pronto estar en un hogar, dulce hogar. Cuán hermoso sábado podemos pasar cerca del Señor. Estando junto a Él todo es hermoso. Por eso es que vamos a pedir al Señor que Él nos dirija y nos acompañe para que todos los hogares que pidieron muchas cosas, muchos hogares enlutados en este mundo. Realmente solo Jesús puede consolarnos cuando andamos con Él. Por eso la importancia de andar siempre muy cerca de nuestro amigo, nuestro amado Salvador. Oremos al Todopoderoso. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú nos permites anunciar el Evangelio eterno, el único Evangelio de esperanza que hay en este mundo. Nuestro Padre, ayúdanos a hacerlo correctamente, de tal manera que podamos entender nuestra realidad y podamos entender lo que tú esperas de nosotros como hijos tuyos en la hora tardía de la historia en la cual nos encontramos viviendo. Bendice a cada uno de tus hijos en todas partes de la tierra, Señor, en este momento. También bendice los pedidos especiales de oración
y acompáñanos en el programa de hoy. Lo pedimos en nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. El Señor hablando a sus discípulos, el Señor hablándolos muy de cerca, a nosotros también al fin de la historia, porque Él miraba a esa iglesia del fin del conflicto entre el bien y el mal, como realmente el drama habría de ser real. Y por eso Él habla con palabras muy claras, y es lo que vamos a ir analizando. El remanente y su misión, como vemos allí, ¿verdad? Somos esa antorcha que Jesús quiere que seamos. ¿Cómo llegar a ser esa antorcha en un mundo oscuro? ¿Cómo los encontramos? Indudablemente que Dios quiere que todos sean salvos. Él murió para que no haya persona que se pierda. Pero desgraciadamente, yo muchas veces he pensado, los chascos de Jesús. En el diluvio, un terrible chasco. ¿Cuánta gente se perdió miserablemente porque quiso perderse? En tiempos cuando Él vino a este mundo, qué desgracia. Cómo sus propios, aún hermanos de sangre, ¿verdad? Porque Él nació en Israel allí, se hizo hombre para estar con el hombre, lo rechazaron en una forma vil, el pueblo estaba siendo zarandeado en forma terrible y por supuesto fue quemado después porque no quiso hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor y su obra no pasó y no pasará hasta cuando nos veamos en la playa eterna, en el hogar eterno. Ahora Isaías toma y nos toma también a nosotros en la hora en que vivimos. Y nos habla de un zarandeo impresionante, en pocas palabras. Leamos lo que dice Isaías, allí el capítulo 6, el versículos 12 y 13. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicados los lugares abandonados en medio de la tierra. Allí vemos un árbol hermoso, ¿verdad? Una hermosa copa. Pero eso es la obra del crecimiento y de un árbol que se lo pudo talar hasta la raíz, como dice el pasaje que vamos a seguir ahora. Aquí Isaías, el Señor le habla en un lenguaje figurado, el Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban presentes cuando Isaías ve esa visión en una forma impresionantemente grande, todo temblaba. Y entonces Isaías dice, aquí yo estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor le dice, ¿irás Isaías frente a todo esto? Bueno, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Se refiere aún a Israel, al pueblo de Israel y a nosotros que vivimos en la hora postrera. Dios no va a terminar la obra con hombres y mujeres que no estén totalmente entregados a su servicio. No vamos a cambiar nosotros la metodología del Señor. No vamos a cambiar el carácter de Dios, no vamos a cambiar los mandamientos de Dios, no vamos a cambiar la forma en que el Señor dijo, por tanto, id y predicad. Y cuando el Evangelio llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo, yo voy a regresar a buscarlos. ¿Crees tú esto? Yo lo creo de todo corazón. Y tenemos que realmente entregarnos porque eso es lo que nos hace falta. El siguiente pasaje, el 13, dice... Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Aquí el Señor habla de un zarandeo profundo y lo compara allí, ¿verdad?, con el hecho de cortar y cortar y cortar ese árbol hasta el máximo, como dice allí. Y si quedare ya no queda más nada. Pero si quedara el tronco allí, en la raíz de la tierra, ¿verdad?, representa el pueblo de Dios, y allí van a salir aquellos que habrán de terminar la obra al fin del tiempo. En este tiempo no nos engañemos. Es hora de meditar profundamente. Es hora de meditar como nunca antes hemos meditado. Si somos ministros de Dios, si somos líderes de alguna iglesia donde esté en la tierra, no importa dónde nos encontremos. O si somos hombres y mujeres que estamos allí en las filas del pueblo de Dios. ¡Qué privilegio! Todos hoy encontrarnos en este sábado, pero pensemos, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué estamos haciendo en este potente zarandeo que está sobre la tierra al pueblo de Dios en forma específica? Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿cuál fue la obra de Dios? Leamos allí en Éxodo 19, dice lo siguiente.
Si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Qué privilegio, ¿verdad? Allí, en una forma impresionante, Dios estaba hablando a su pueblo, y si oyereis o prestareis oído a mi voz, si os arrepentís y andáis en mis caminos, si realmente seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Ese era el plan divino para Israel, para que pudiesen iluminar la tierra, para que el pecado tuviese menos fuerza y no llegásemos a sufrir tanto, ¿verdad? Pero el hombre es rebelde, y en aquellos días fueron rebeldes. Cuánta angustia tuvieron que pasar aún los profetas de Dios mientras amonestaban al pueblo de Dios, y por supuesto también muchos hijos de Dios, en un drama que no fue fácil, por supuesto, para el Israel del pasado. Ahora, en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios que vivimos desde Cristo hacia el fin, al fin del mundo como nos encontramos ahora. ¿Cuál es el deseo de Dios? Saben, acá hay una lámina que ustedes ven allí. Es Pedro que tuvo una visión y soñó con un lienzo que descendía de los cielos, y allí tenía un montón de animales inmundos que Dios dice en la Biblia que no debemos comer, porque son animales, había serpientes, había animales de toda especie, ¿verdad? Y claro, y de repente escucha algo: lo que Dios limpió no lo llames tú común, porque Pedro estaba encasillado en un esquema totalmente estático, en un esquema que en el tiempo de Cristo no coincidía con los planes de Dios. Por lo tanto, tuvo que arrepentirse, y gracias a Dios el apóstol Pedro cambió. Aún el apóstol Pablo le ayudó después en la vida cristiana, pero él fue un hijo de Dios, que lo veremos si somos fieles. Miren lo que dice él allí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10 en primer lugar y luego el 9. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios. Mi hermano, en otro tiempo tú no entendías que puedes ser un pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios no es una iglesia, no son 4 paredes. Es realmente encontrarnos un grupo de hermanos, y yo quiero decirles desde ahora que en esta semana vamos a escuchar noticias asombrosas en estos días. En realidad, que tienen que ver con este propósito, el de prepararnos para estar juntos en la patria celestial. Ese es el único objetivo que prosigue toda esta programación que estamos llevando adelante, por supuesto. Pero ahora acá tenemos, ¿verdad?, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Ahí Pedro le habla a los paganos, aquellos que no habían conocido la verdad, pero ahora conocían la verdad preciosa en Cristo Jesús. Y ahora en el siguiente pasaje dice lo siguiente: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo imagino al apóstol Pedro predicando las palabras que acabamos de escuchar, ¿verdad? En realidad, vosotros, y le estaba hablando a los gentiles, que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, pero ahora habéis sido alcanzados por la gracia de Dios. Ahora entendéis lo que es la patria celestial. Ahora entendéis lo que significa el tremendo conflicto entre el bien y el mal. ¿Qué haréis? Habréis de alumbrar en la tierra, porque mis hermanos en Cristo Jesús, no podemos alumbrar en la tierra si realmente no somos un pueblo entregado a los pies del Señor. Es la única forma. En realidad no existe razón de ser para el pueblo de Dios en la hora del fin, si no fuese por la proclamación del Evangelio y en la última hora de la historia humana, cuando el mundo se está viniendo a pique en todas sus dimensiones. Ahora bien, Cristo se encuentra todavía en el santuario celestial. Él intercede por nosotros, y saben, allí encontramos la frase: en el santuario celestial Jesús cuida de nuestra misión, o sea, de la misión del pueblo de Dios, de la misión de aquellos que conocimos la palabra de Dios como única fuente de verdad, que entendimos lo que es realmente la salvación. Ahora, para entender el santuario celestial, ¿verdad?, como vemos allí, santuario terrenal ordenado por Dios. Dios ordenó un santuario en la tierra, para que entendamos
como Juan lo vio, ¿verdad? Un santuario en los cielos, donde Satanás pecó, y donde un día veremos el santuario, y no solamente, sino que el Señor nos va a acercar muy de cerca a aquellos lugares donde nosotros no siquiera podemos imaginar, donde Él intercede por nosotros y donde nuestra salvación fue ganada gracias a su sangre expiatoria en la cruz del Calvario, ¿verdad? Vertida allí. Vemos este cuadrado negro allí y una flecha que nos está indicando algo. Se encontraba el lugar santo, ¿verdad? Pero antes de esto vamos a dedicar aquí algo más. Esa flecha que está indicando al candelero, ¿verdad? Que tenía siete antorchas que iluminaban el santuario terrenal. Y por supuesto tenían un símbolo, simbolizaban lo que iba a pasar en el ministerio cuando Cristo fuese a los cielos. Cuando llegara el tiempo, y Jesús después de resucitar estuvo 40 días con los discípulos y fue al santuario celestial y comenzó su obra intercesora en el lugar santísimo por 1810 años, ¿verdad? O sea, una misión que nosotros sabemos pero no comprendemos cómo fue llevada. Pero ahora nos encontramos en el lugar, ya Jesús tenemos que verlo en la última parte del juicio investigador, en el lugar santísimo del templo celestial. Pero ahora sigamos con nuestro tema. Leamos al contemplar a Jesús en el lugar santo, en primer lugar. Veamos. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Uno semejante al Hijo del Hombre. Esta frase siempre me impresionó. Cristo siendo un Dios eterno, Cristo siendo el Dios eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la divinidad, ¿verdad? Él siendo miembro de lo que es el eterno, Él vino a este mundo y nació como un hombre, y la figura o la estampa del hombre la llevará por los siglos sin fin de la eternidad. Era el único camino por el cual Él podía salvarnos. Él se anonadó a sí mismo. Lo hizo todo para que nosotros podamos heredar el reino de los cielos. Y por eso allí vemos también a Jesús ahora en el lugar santo, ¿verdad? Dentro de las antorchas que representan a las 7 iglesias en primer lugar, y esa luz que pegaba allí en el brillo del esplendor del lugar santo simbolizaba aún el Espíritu de Dios también, que obraría y que cuida siempre al pueblo de Dios en este mundo. Yo conozco tus obras, dice en Apocalipsis. Jesús habría de conducir como nos conduce ahora, pero habría de conducir por ese periodo largo, muy difícil, donde la iglesia habría de ser perseguida en forma terrible, y habla de las 7 iglesias como nosotros conocemos, ¿verdad? Allí tenemos el número 7, estrellas que significaban ángeles, y ahora candelabros o candeleros, iglesias, los 7 períodos que ya estudiamos, ¿verdad? Y podemos, si no, ver los videos pasados. Ahora, yo conozco tus obras. Aquí no está diciendo Jesús, nuestro amado Salvador, yo conozco tu fe, Rubén. Yo conozco tus obras. Tiene que ver con nuestra predicación, nuestra entrega. Cuando nos convertimos y realmente el Señor nos hace nuevos hombres o nuevas mujeres, he aquí que todas las cosas son hechas nuevas en nuestro corazón, y ahora pensamos diferente, razonamos diferente, y llegamos y entendemos la misión que tenemos por delante. Millones perecen, están en las tinieblas, pero nosotros sabemos en qué hora vivimos, sabemos lo que está ocurriendo en la tierra. Yo conozco tus obras, nos dice el Salvador del mundo, ¿verdad? Medidos al fin del tiempo, allí, ¿verdad? Al fin del tiempo, en un lugar muy especial que ya sabemos, en el lugar santísimo. Pero saben, allí encontramos a San Mateo 24. En realidad, el capítulo 24 y 25 son proféticos. Cristo le habla a los discípulos, pero habla mucho más a nosotros que a ellos. Ellos entendieron lo que podían entender en sus días. Pero Cristo está hablando a su pueblo de la última hora de la historia humana en esta tierra. Y así vemos, ¿verdad? En San Mateo 24, versículo 29, el fin del tiempo, él lo narra de esta manera, un texto que ya lo conocemos muy bien. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor,
y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es solemne tener que decirles que esto ya pasó, amigos míos. Y vivir en esta hora, justo. Esto es historia. Esta profecía se cumplió al pie de la letra y nos encontramos mucho más allá ya de ese momento, ¿verdad? Jesús dice va a pasar esto, la larga persecución, después los astros habrían de anunciar su retorno, todo está claro, ¿verdad? Jesús ya cumplió todo, pero ¿qué hacemos? Yo conozco tus obras, dice el Todopoderoso, ¿verdad? Y ahora, en el versículo 37 de ese capítulo profético, el Salvador del mundo dice lo siguiente: Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, el mundo va a estar como en los días de Noé. Su moral estará como en los días de Noé. El hogar estará destruido como en los días de Noé. La desobediencia a los padres, me refiero a los padres y de los hijos a los padres y los padres hacia los hijos. O sea, el hogar estaría aniquilado. Todo lo que se llamó hogar una vez no existe más. Así estaría en esta tierra. Por supuesto que hay millones de personas sinceras que luchan para mantener ese hogar unido y hay hogares maravillosos, pero que el Señor le está mostrando la verdad ahora, la verdad plena que se encuentra en la palabra de Dios. Más como fue en los días de Noé. Los hombres no tuvieron mente para entender de que la puerta habría de cerrarse. Noé predicó 120 años cuando los hombres eran gigantes, de una inteligencia enorme. Sin embargo, no entendieron. Solamente su familia se salvó, o sea, me refiero, entraron dentro del arca. Algunos más se salvaron, por supuesto, porque vivieron en los 120 años y se entregaron a Jesús, pero se encontraron con la muerte antes que Cristo regrese y van a resucitar en el día postrero. Así es el Señor. Cuán grande será verlos en ese bello hogar que se avecina, ¿verdad? Cristo habla del fin de la gracia en forma totalmente sencilla en la profecía, porque toda la Biblia es profética. Pero saben, en esos textos que ya conocemos, leamos de nuevo allí lo que dice en San Mateo 24. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Cuando termine el tiempo de gracia va a ocurrir eso, el uno será tomado, el otro será dejado. O sea, en otras palabras, uno va a ser sellada su salvación y el otro va a ser sellado para la muerte eterna. Eso es lo que Cristo está diciendo. ¿Qué dice el verso 41? Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Bueno, dos mujeres estarán moliendo juntas, compañeras, pero una será tomada y la otra será dejada. ¿Y de qué depende eso? De lo que se está relaborando ahora en el santuario celestial. Yo conozco tus obras. Y el Señor nos está midiendo conforme al tiempo en que vivimos y a la tarea que tenemos que realizar en esta hora del fin. No es un asunto fácil. Mi apreciado hermano, Satanás te habrá de tentar todos los días para no hacer la obra de Dios. Va a luchar contra ti, va a hacer cosas tremendas para que no nos entreguemos al Señor. Pero poderoso es aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Si de veras nos entregamos a Él, podremos vencer y podremos ser salvos. Y entonces el versículo 42 dice lo siguiente: Velad, pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Claro, hay dos cosas que yo siempre recalco aquí en este texto. ¿Por qué? Porque si mañana o si dentro de un rato cerrásemos los ojos, como le pasó a la mamá de Walter, ¿verdad? Y si no estamos preparados, entonces nuestro caso está sellado para la eternidad. Pensemos bien serio en esto. ¿Qué estamos haciendo en la hora del juicio investigador? Cuando tenemos que predicar el mensaje de los tres ángeles, ¿vamos a terminar con la obra de Dios o vamos a continuar dando vueltas y vueltas dentro de un templo? ¿Qué queremos hacer? ¿O vamos a llevar la obra de Dios adelante? Mis apreciados hermanos, el siervo fiel y siervo malo, Cristo ilustra ahora en esa parábola que nosotros conocemos de memoria, pero no nos vamos a estudiar hoy. Y él habla claramente allí como el siervo malo, ¿verdad? Hizo las cosas y decía, mi Señor se tarda en venir, otras cosas mal, y no hizo las cosas de Dios. Por otro lado, San Mateo 25, capítulo 1, versículo 1 al 13. Condición de la iglesia, Cristo habla de la condición de la iglesia, del remanente que viviese en la hora del advenimiento, en la hora final del conflicto entre el bien y el mal. De nosotros está hablando. 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes, tenían aceite en sus lámparas, tenían el Espíritu de Dios para resistir y alumbrar en un mundo oscuro. Pero 5 de ellas que eran fatuas, o sea, no tenían aceite. Por lo tanto,
Allí estaban humeando, estaban dando un mal testimonio. No eran capaces de entregarse, de entregar lo que tenían, de usar los talentos que Dios les había entregado para hacer la obra de Dios en la hora final del conflicto entre el bien y el mal. Y ahora nos detenemos en esta parábola hermosa, parábola de los talentos. El Señor les habla y nos habla a nosotros en forma muy particular y especial. De esta manera, de la iglesia del fin. Y mis apreciados amigos y hermanos en Cristo Jesús, analicemos un poquitito a Cristo en el juicio investigador, en ese único juicio en el cual realmente se puede determinar nuestra salvación. Ese es cuando el juicio investigador termine, todo caso habrá sido sellado. Es el segundo punto del cual yo les decía recién, ¿verdad? Jesús nos mide por lo que hacemos, por nuestras obras en esta hora dramática del conflicto entre el bien y el mal. Oh, es hora solemne. Es una hora solemne de ayuno, como dice la palabra de Dios. Y así deberíamos estar pensando, meditando. Pero saben, mientras nos movemos nuestros pies, mientras nos movemos todo lo que tenemos y lo que somos, mientras no nos entregamos de esta manera para hacer las obras de Dios, Dios no nos podrá salvar. Es lo que Él nos dice. Que entendamos, Él vertió su sangre purpurina y santa allí en la cruz del Calvario para pagar la deuda que nosotros teníamos que pagar. Pero ¿qué haremos con la sangre expiatoria de Jesús? ¿Qué haremos con Cristo, nuestro Redentor y Salvador? El fin del juicio investigador. Y allí en Apocalipsis se lo llama o se cita de esta manera, Juan lo cita de esta forma. Leamos. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Saben, Cristo recalca otra vez. El Señor dice, ya llega la hora. Bueno, y en realidad es con otro simbolismo simplemente. Ahora está en los cielos Jesús. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es justo, continúe santificándose. Y entonces el versículo 12 agrega inmediatamente, aquí yo vengo pronto, dice Jesús, cuando ese tiempo sea real, es nuestra hora, nuestro tiempo. Y mi galardón conmigo, dice. O sea, Jesús viene para entregarnos el galardón. Eso es lo que está diciendo el pasaje bíblico. Pero claro, según su fe, dice, ¿verdad? No dice eso. Dice, según sus obras. Eso es lo que el Señor está diciendo. Porque la fe sin obras, ¿cómo es? Es muerta, mi hermano o laodicense, o no lo que estamos entendiendo, los que vivimos en esta hora, realmente la fe sin obras es muerta, totalmente muerta. Ahora bien, Jesús nos dice en su parábola lo siguiente, es una parábola, una ilustración que Cristo presentó, y dice así. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Qué notable, ¿verdad? Cristo ahora le habla, él estaba hablando a los discípulos. El reino de los cielos es semejante a un hombre que, bueno, entregó talentos, dice aquí, ¿verdad? Uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Y le dijo, cuiden de esos talentos y yo me voy de viaje. Y se fue lejos, dice, lejos. Y Jesús se fue lejos. Al trono de Dios, ¿verdad? Allí está intercediendo por nosotros. Pero después vino, dice aquí, ¿verdad? O sea, Él va a volver porque vamos a seguir estudiando esta parábola. Vamos a leer varias citas hoy hermosas, inspiradas por el cielo. Por supuesto, en Palabras de Vida 141 leemos así. Otra vez les repitió la advertencia. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces les hizo ver en qué consistía velar por su venida. No se debe pasar el tiempo en ociosa espera, sino en diligente actividad. Tal es la lección que él enseñó en la parábola de los talentos. Saben, mis hermanos en Cristo Jesús, la razón por la cual existe la Odisea, la razón por la cual existe el tibio, es porque no trabaja para el cielo como debería, o no está dando como debería dar para el cielo. Que nuestra mente y nuestro cerebro se ha conmovido al entender esto. En forma muy categórica se nos menciona, no podemos esperar quietos.
No podemos esperar ociosamente la venida de Jesús. Solamente la fe va a venir cuando trabajando por Jesús. El Señor está a nuestro lado con su Espíritu y nos va a llevar de día en un crecimiento espiritual enorme. Así es la gracia de Dios. Ahora el proceder de la iglesia. San Mateo 25, vamos a leer lo siguiente, desde el 16 en adelante. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Ustedes noten, ¿verdad? El que había recibido la mayor cantidad, el que había recibido 5 talentos, sintió el deber, conocía a su amado maestro, conocía el carácter de Jesús, conocía su determinación. Él sabía que no podía estar, y por supuesto al entregar su vida a Cristo no podía estar ocioso. De manera que el Espíritu de Dios habría de multiplicar los talentos. Y cuando llega el final dice, ¿qué hizo? ¿Verdad? Ahí está. Y con ellos ganó otros 5 talentos. Negoció, dice la parábola para que entendamos, y ganó otros 5. De manera que le entregó al Señor 10 talentos. El doble de lo que el Señor le había dado, ¿verdad? Así hace ese cristiano. El versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Bueno, el que había recibido 2. O sea que el Señor no entrega a todos la misma cantidad de talentos. A unos vemos que le entrega 5, a otros les entrega 2. Y ya vamos a leer un pasaje recién que nos va a ayudar a entender esto. Él sabe qué va a hacer y cómo va a hacer. Estamos en una lucha terrible con el pecado. Hemos nacido en un mundo de pecado. Pero el Señor espera algo. ¿Y saben qué hizo el que recibió 2 talentos? Vamos a leer en la palabra de Dios. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Bueno, yo quería referirme al otro anterior. Pero ¿saben? El que recibió 2 talentos, ganó otros 2. Pero el que recibió 1 talento, ¿qué hizo? Hago un silencio. Bueno, en realidad era negligente y dijo lo más fácil es ir, bueno, ahí dice clarito, dice, y yo recibí 1 talento, de manera que cavó, dice, en la tierra, lo escondió, y a muchos hoy les puede parecer una idea extraordinaria, porque allí en la tierra, ¿quién iba a descubrir que estaba ese talento? Nadie. Y más lo que dice la parábola, continuemos leyendo. El día de ajuste de cuentas, cuando el Señor regrese, porque Él dice que, ¿verdad? Él se iría lejos, pero volvería luego. Dice el versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Qué hermoso, ¿verdad? Y la Biblia dice que llegando, porque esa hora está llegando ahora. Para los discípulos estaba lejos todavía. Para nosotros está inminentemente cerca. Cristo vendrá muy pronto. ¿Por qué? Porque todas las profecías lo indican con toda nitidez. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Y el Señor, ¿qué le dice? Allí está. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Alguno estará diciendo, yo conocí a todos y yo conozco todos estos pasajes, pero ¿lo estás practicando? ¿Estás realmente haciendo? ¿Es tu vida así? ¿Tu obrar es de esta manera? Esta parábola yo la puedo repetir de memoria hoy aquí, pero ¿de qué sirve eso? De nada, sino caló profundamente en mi vida. Los discípulos esta parábola no la olvidaron. El Espíritu de Dios obró terriblemente. El apóstol Pablo, por ejemplo, es el que recibió 5 talentos, un hombre poderoso en los talentos que Dios le había dado y le entregó al Señor el doble, ¿verdad? No así Pedro, que recibió menos, porque tenía menos cultura, menos estudio, una serie de cosas, ¿verdad? Vamos a leer ahora qué dice la palabra de Dios, el versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Bueno, ahora viene el que recibe, porque también le llegó el turno, ¿verdad? Porque a todos nos va a llegar el turno. A los 3 casos que allí aparecen. El que tenía 5, el que tenía 2 y el que tenía 1, ¿verdad? El que tenía 2
hizo exactamente igual que el que tenía 5. O sea, no tenía la misma capacidad, no tenía la misma cantidad de talentos, pero ¿qué? Hizo una multiplicación exactamente igual que el anterior. De manera que su Señor le dijo exactamente lo mismo. Allí dice el versículo 23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amigos míos, cuando lleguemos a la eternidad, no vamos a pasar la eternidad en forma ociosa, vamos a escalar las alturas que jamás nuestra mente puede entender. La mente humana fue creada en forma maravillosa. El Señor hará que nosotros podamos crecer más y más y más y más en esa eternidad. Solo son cosas que ojo no vio, a lo cual llegaremos. Pero para que el Señor pueda ponernos como administradores en el reino de Dios, porque así requiere el plan de salvación, tenemos que en esta vida entender lo que significa multiplicar los talentos. Y multiplicar los talentos puede significar, he dejado los 2 casos primeros porque son los 2 casos de los salvados. El que recibió 5 entregó 10, el que recibió 2 entregó 4. Significa que realmente estaban entregados totalmente a la causa de Dios. Para ellos el vivir era Cristo y no otra cosa. Los discípulos murieron de una forma o de la otra, en forma terrible. Los discípulos, ¿verdad? Ya conocemos la historia, no hace falta que yo la repita aquí. ¿Y cuántos más? Millones, sirviendo a Jesús, dieron su vida por el autor de aquel que creó todas las cosas y que también nos dio la salvación. ¿Qué estamos haciendo? Pero también le llegó el turno en ese día al que recibió un talento. Vamos a leer allí primero una cita. Primero leemos un texto. Allí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Puse el pasaje para que nadie esté dudando hoy. Bueno, pero si yo recibí uno, entonces, bueno, ¿qué iba a hacer? Recibí tan poquito, no puedo entregar nada. El Señor no acepta eso. Ya veremos enseguida. Pero ¿saben? Acá está. ¿Quién reparte los talentos? Mis amigos y hermanos, que en este sábado quede grabado en nuestra mente. El que reparte es el Espíritu Santo de Dios y como Él quiere, dice, Él sabe lo mejor para nosotros. Él sabe lo que realmente vamos a realizar. El Señor puede realizar milagros enormes, más allá de lo que podemos entender. Yo agradezco a Dios en este día, en forma muy particular, porque Él me llevó estudiando en una universidad química, nada que ver con estas cosas, pero un día sentí el deber profundo de llevar adelante la palabra de Dios. Nunca jamás me abandonó ni a mi esposa ni a mis hijos. Pudimos triunfar en una forma impresionante. No es el tiempo de contar mi historia ahora. Es una historia larga, tremenda. En cada paso vimos la mano poderosa de Dios. En forma impresionante. Acá dice, el Espíritu de Dios sabe cómo va a repartir Él. Y un día el Señor me dijo: Rubén, no esto, sino aquello. Y al principio me costó, pero Dios obró. Porque Dios obra. Leamos ahora lo siguiente. Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo para la salvación de las almas. Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. ¿Qué les parece, amigos míos? Entonces, ¿de qué serviría todo lo que estamos aprendiendo? ¿De qué serviría lo que estamos aprendiendo si de veras no tuviéramos un contacto ahora de forma real con los que nos rodean, al llevar adelante el mensaje? No solamente esto, sino alentándonos los unos con los otros. Todo esto es lo que vamos a ver en estos días que vienen. No es ahora, pero lo vamos a ver ya en pocos días más en forma categórica. Vamos a hablar acerca de lo que estoy diciendo. Pero aquí la cita es impresionante. Tan ciertamente como tenemos un lugar asignado en los cielos, Cristo asignó un lugar donde vamos a estar. Tenemos un lugar primero, ¿a dónde? Aquí en la tierra, donde hemos de trabajar para el servicio de Jesús. De lo contrario no llegaremos nunca a la eternidad.
De manera que la pluma inspirada menciona esto. Ahora, proceder del siervo indiferente. Yo puse esa frase por no poner malo en realidad, de indiferente, porque se parece más a la Odisea. De ese siervo indiferente, ¿qué dice allí la Biblia? Le llegó el día también a él, ¿verdad? Dice el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Desde el punto de vista humano pareciera ser sabio, ¿notaron? Es lo que le pasa a la Odisea. Porque tú dices, yo soy rico. O sea, el odicense piensa que es sabio, piensa que sabe mucho y es el más ignorante de todos. Eso es lo que enseña la parábola, por eso presenta un talento. Representa multitudes enormes, como decía Isaías al comenzar el tema. A eso representa. Pero el laodicense cree realmente que tiene ya la salvación, que todo es de él todo. Pero está en la peor condición que puede encontrarse un ser humano. Esconde el talento, lo pone seguro en la tierra. Por lo tanto, ahora cuando llega su Señor, ese personaje simbólico aquí, va, encuentra el lugar, saca el talento y va y le dice: Señor, aquí tienes lo que es tuyo. Pero noten algo más. Leamos el versículo 24 otra vez. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que tú eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. Aquí tienes lo que es tuyo. Escúchenme. Hay muchas cosas que recalcar aquí. En primer lugar, aquel siervo no entendía lo que era Cristo. Eres hombre duro. El Señor no es así. El Señor amó tanto al hombre que entregó su vida en la cruz del Calvario para rescatarnos de la transgresión. Pero ¿sabes? Más, dice aquí que siembras y esperas que te entreguen de donde nunca esparciste. O sea que no conocía el carácter de Dios. Para él era una molestia el talento que había recibido. En realidad, y más dice, lo mejor que yo podía hacer entonces era esconder el talento para que no se me vaya a perder, no sea que siendo hombre duro venga mi Señor y no tenga el talento para entregárselo de nuevo. Por lo tanto, aquí, y con una sonrisa llegó, ¿verdad? Aquí tienes lo que es tuyo, lo que es tuyo. Y ¿sabes? Representa al que conoció toda la verdad y está perdido para siempre. Desgraciadamente será la mayoría. Eso lo dice claramente el don profético. Es rotundo lo que el Señor nos habla acerca de ello. Vamos a leer ahora que Cristo qué dice allí en su parábola, en el capítulo 25, versos 26 al 27. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recoge donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Sabes que esto nos lleva a reflexionar en gran manera. ¿Qué talento nos entregó el Señor? ¿Cuánto nos dio el Señor? Tiene que ver aún con lo que hablamos, con lo que expresamos, con lo que obramos, tiene que ver aún con nuestro dinero. ¿Cuántos preferimos darnos unas vacaciones en lugar de entregarle el dinero a la causa de Dios para predicar el último mensaje de amonestación en la tierra? Lo tenemos escondido, tal vez en un ropero, tal vez entre una lata, tal vez en la tierra. Puede ser, mi hermano, que esto ocurra. A tal punto podemos llegar. En esta hora del fin, hijo mío, dice Dios, tu corazón está latiendo porque es un milagro mío. Yo te doy la vida para que tú entiendas lo que es la salvación. Entiende, hijo mío, lo que significa heredar la vida eterna. Y sabes, el Señor le dice a ese personaje que representa, ¿verdad?, a la Odisea en realidad, a aquellos que no trabajan para el Señor, o no realizan todo lo que pueden por Cristo y duplican, dice: si tú sabías que realmente yo recojo donde no esparcí y que era hombre duro, entonces ¿por qué no fuiste y le diste el dinero que hacían los banqueros?
¿Qué pasó? Para entregarme aunque sea los intereses. Aunque sea hubieras hecho lo mínimo, pero no había hecho lo mínimo, porque no estaba convertido. No sabía lo que era Jesús, no entendía su carácter, no entendía lo que era la vida eterna. Algunos pueden creer que estamos salvados solo por guardar el sábado, por guardar los mandamientos de Dios, por tener una alimentación correcta. Podemos creer tantas cosas, ¿verdad? Pero sin embargo estar totalmente y rotundamente perdidos, hermanos. Tenemos que entender la parábola más significativa que estamos analizando hoy y que el Señor nos habla muy de cerca. Es el santo sábado de Dios, un privilegio que el pueblo de Dios llegó a entender y comprender, porque estamos recordando la creación y la redención que Cristo nos entregó, ¿verdad? Ahora, el proceder en el juicio previo, juicio investigador, juicio previo, ¿verdad? Dice allí lo siguiente: Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, el Señor es categórico. No podemos decir que no entendemos esta parábola, ¿verdad? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene más, más se le dará, está diciéndonos el Señor. Y el que no hizo nada, ¿verdad? Quitádselo. Y ahora, echadlo a las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Se está refiriendo a aquellos que habrán de clamar desesperadamente cuando vean a Cristo viniendo en las nubes de los cielos, cuando vean a la ciudad celestial a través con sus puertas entreabiertas en ese glorioso día que se avecina tan pronto. Oh, mis hermanos, cuán solemne es pensar en estas cosas. Cuando vean que realmente todo está perdido, aunque creían estar salvos, están perdidos para siempre. Estamos entendiendo. Nuestra entrega a Jesús debe ser total. Debemos ir y bautizarnos, entregarnos en las manos del autor de la vida. Debemos entregarnos en sus brazos de amor y rogar que el Espíritu Santo venga a nuestra existencia para que de veras pueda elevarnos cada día más. Oh, si yo tuviese tiempo para contarles mi historia personal, algún día tendré tiempo para contarla. Lo saben, yo quiero decirles que Dios obra poderosamente. Dios obra en forma real en nuestra vida. Todo depende de nuestra entrega. Cuando llegue el día del juicio, porque a todos les llegó, ¿verdad? Tanto al que tenía 5 como al que tenía 2 o como al que tenía 1. A todos llegó el día del juicio. En ese día, el Señor, en los 2 primeros casos, dirá: bien, buen y siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mas el otro habrá de llorar en el juicio final. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde estamos, mi apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús? ¿En qué grupo nos encontramos realmente en esta hora difícil del conflicto? ¿Dónde estamos? Leemos en la página 149 del libro que estamos leyendo. Nuestro tiempo pertenece a Dios, cada momento es suyo y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. De ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. Bueno, aquí dice algo muy grande. Dice: nuestro tiempo pertenece a Dios y cada momento es suyo. Y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. De ningún, y esto me llama la atención, de ningún otro talento que nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. De manera, mis amigos y mis hermanos, en este santo sábado, bueno, otros verán el programa fuera del sábado, no interesa, igual podrán meditar mucho en él. Pero pensemos en forma profunda, pidámosle a Dios que nos ayude a comprender lo que estamos leyendo. De todos el Señor traerá
cada minuto de nuestra existencia a la realidad en el gran día del tribunal. Y Él va a traer el galardón más grande, el que no merecemos, pero lo dará todo el Señor, pero solamente aquellos que también en esta vida lo hicieron todo por Él. Eso es lo que el Señor está diciéndonos, ¿verdad? ¿Qué haremos con el poderoso autor de la vida? Ahora bien, continúa diciéndonos esta cita. Es ahora cuando hemos de formar caracteres para la vida futura e inmortal. Es ahora cuando hemos de prepararnos para el juicio investigador. Bueno, de manera que estamos ahora en el juicio investigador. Está terminando ese juicio investigador. Es ahora cuando debemos prepararnos para la eternidad. Es ahora cuando debemos dar el mensaje para la eternidad. Porque algunos dicen, bueno, estoy apurado. Alguien me dijo una vez, bueno, cuando llegue el cielo, ¿sabe una cosa? Cuando estemos en la eternidad con Jesús, por fin se habrá terminado todo problema, ya no habrá más nada que hacer. Qué hermoso va a ser estar disfrutando de una eternidad y no andar teniendo tanto problema acá trabajando todo el tiempo. Amigos míos, qué falta de comprensión de lo que es el carácter de Dios. Cristo se entregó a sí mismo, lo dio todo por nosotros. ¿Con qué cara llegaríamos al cielo un día y vivir con Él si pensamos diferente? Es imposible, simplemente imposible. Por lo tanto, Dios nos llama a que pensemos. Y mientras el juicio investigador se está llevando a cabo, el Señor, Él está midiéndonos conforme a nuestras obras. Está clarito lo que estamos entendiendo en este día hoy, estudiando en el día de hoy, lo estamos comprendiendo profundamente. Es que de veras lo llegamos a captar. Puede ser que tengamos un hermano, una hermana que está lejos, tenemos que transmitir la verdad eterna. Y cuando llegan los mensajes allí a nuestro teléfono, vamos a o smartphone, ahí llega. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pensar tal vez en aquel con el cual negociamos, en aquel otro que está más allá, en el que está más lejos, y mandarle el mensaje y decirle, escucha este mensaje. Eso es trabajar por el Señor. Ahora, en tu propio hogar, puedes trabajar por los demás y hacer todo lo que puedes por ellos, llevándoles, hablándoles por teléfono, aparece el teléfono en la pantalla, aparece el mail, hacer todo lo que está a nuestro alcance, trabajando por ellos todo. No me digas que no tienes cómo trabajar para el Señor. No me digas. Y gracias a que muchos están trabajando por el Señor, un grupo pequeño está llevando esta obra gigantesca adelante a miles y miles de almas. Que Dios los bendiga en forma especial, mis hermanos. Y a los demás, que el Señor pueda acompañarnos en forma poderosa, para que podamos de veras comprender lo que hoy estamos estudiando en la palabra de Dios. En la página 160 leemos lo siguiente. Se nos hará individualmente responsables si hacemos una jota menos de lo que podríamos efectuar con nuestra capacidad. Hemos de dar cuenta tanto de las facultades no empleadas como de las que se aprovechan. Seremos juzgados de acuerdo con lo que deberíamos haber hecho, pero no efectuamos por no haber usado nuestras facultades para glorificar a Dios. Esta cita llega aún más profundo. Dice el Señor, vas a ser juzgado por lo que haces, pero sabes, vas a ser juzgado por lo que podrías haber hecho, o a dónde podrías haber hecho por los que están en las tinieblas. Y no lo hiciste. No es asunto de andar a medias, es 100% el rendimiento. De 5 a 10, de 2 a 4. El del 1 no existe. Para Dios no existe. Es el perdido simplemente. Estamos comprendiendo al amoroso Salvador, aquel que nos ama para que lleguemos a la eternidad y vivamos para siempre. Ahora, lo que vemos en la pantalla, estamos viendo allí la cruz, ¿verdad? Los pies de Jesús clavados en la cruz. Y la que vemos allí es nada menos que María la pecadora. Y María la pecadora llegará al reino de los cielos. Fue la primera que llegó a la tumba de Cristo en la mañana de la resurrección. Amaba mucho al Señor porque comprendía su triste condición. Y ella dio el testimonio más tremendo porque en realidad Cristo dijo que el testimonio de ellos llegaría siempre a todo rincón del planeta. A donde se predicase este evangelio, dijo Jesús, habría de llegar la acción de María.
sobre todo cuando ella estaba allí en ese banquete especial y rompió un vaso de nardo de gran precio, escondida debajo, y ungió los pies del Salvador. Y muchos murmuraban, esta y el que se dice el Mesías, no sabe que esta es una mujer pecadora, una mujer que trae vergüenza en lugar de servir. Y sobre todo Simón el leproso, el que había hecho un banquete para que realmente halagara al Señor que lo había curado de su lepra, y estaba perdido, no entendía nada de lo que era la salvación. Porque la salvación no consiste en hacer un milagro de curación. Va mucho más allá que esto. Tiene que ver con una rendición, un cambio de vida, un cambio de estrategia, un cambio de planes, siendo jóvenes o adultos, no importa en qué etapa de la vida. Dios nos llama y el Señor con su Espíritu nos dirá lo que tenemos que realizar y lo que tenemos que hacer. Ahora, María lloraba a los pies de esa cruz. Lloraba porque había sentido el poder de Dios vibrando en lo profundo de su ser. Ya no era más esa María que era la mujer pública de la ciudad. No era más esa María de la cual Cristo tuvo que echar 7 demonios. No más. Era María la que estaba convertida. El apóstol Pedro en Hechos 3, 19 y 20 dice lo siguiente. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Bueno, allí está claro, ¿verdad? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Jesús borró los pecados de la mujer pecadora. No hay situación de la cual el Señor no nos pueda sacar. Él puede borrar todas nuestras transgresiones ahora mismo, si deseamos de corazón. Y le decimos por nombre, Señor, perdona esta situación mía. Porque algunos nos creemos tan santulones, ¿verdad? Que no alcanzamos a perdonar, ni sentimos realmente el deseo de amar las almas, no amamos las almas de corazón. ¿Qué estamos haciendo ante Dios? Es lo que tenemos que preguntarnos. Por eso allí yo he puesto, Señor, allí, ¿verdad?, Él nos envía, dice, la presencia del Señor, tiempos del refrigerio. Se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios. Y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado. La lluvia del Espíritu Santo en nuestras vidas será lo que realmente va a terminar con la obra de Dios. No lo va a terminar la cantidad de materias, profesor, que estás dando una clase en la Facultad de Teología en cualquier parte de la tierra. Ni tampoco asaguas o de esta otra manera. Podemos ser médicos, podemos ser hombres no todos van a predicar el Evangelio directamente o ser predicadores toda una vida, ¿verdad? Pero los que de veras son ungidos por el cielo harán la obra que el Señor hizo en este mundo. Por lo tanto, contemplemos al autor de la vida y lleguemos a entender lo que significa de veras ver los tiempos del refrigerio, como dice la palabra de Dios. Los tales verán como está en la pantalla el glorioso día de la resurrección. Al ángel acompañante, sonriente el poderoso ángel. Rubén, todos los días de tu vida te acompañé. Yo estuve presente en tus tribulaciones y en tus luchas. Estuve a tu lado, aunque tú no me veías. Hermanos, esta vida es así. Estamos entendiendo lo que es la vida eterna y la salvación. Nuestra mayor necesidad como pueblo de Dios, la leemos allí en San Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Puede ser que muchos necesitemos quedarnos en la ciudad de Jerusalén como los discípulos. El Señor les dice, quédense aquí en la ciudad de Jerusalén, y ellos fueron al aposento alto. Y allí clavaron sus rodillas, oraron y rogaron al Señor. Y clamaron para que Dios les diera el perdón de los pecados. Que pudieran de veras heredar la vida eterna. Y que ya no había más diferencias entre ellos. Se entregaron de tal forma que todo lo dejaron a un lado. Eran uno solo cuando de repente se escuchó el tremendo estruendo. Y el Espíritu Santo descendió en esa lluvia temprana, ¿verdad?, a la vida de ellos, para proclamar el Evangelio y llevarlos a hacer las obras que hicieron. La lluvia tardía será aún mayor que esta. El Señor no fracasará.
Yo os enviaré la promesa de mi Padre, dice el Señor. Él no falla. Él nos va a enviar lo que realmente nos prometió. Por lo tanto, oremos por esta realidad. Cristo nos llama al pie de la cruz para que entendamos lo que es el sacrificio nuestro. Todo lo di por ti, me dice el Señor. ¿Qué has hecho tú por mí? ¿Qué estás haciendo por mí realmente? En San Lucas 11:13 leemos: Pues, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué texto es este, verdad? Si vosotros siendo malos, cuando vuestro hijito os pide algo, le dais realmente lo mejor que puedes. ¿Cuánto más, dice el Señor, si vosotros pedís al Espíritu Santo? Y está hablando aquí del Espíritu Santo en esa dimensión. El Señor os dará con abundancia. Creemos estas cosas. Él es el único que puede multiplicar los talentos. Es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, quedaos en Jerusalén hasta recibirlo. Oremos con fervor, entreguemos nuestra vida a Jesús plenamente. Francas las puertas se encontrarán, unos sí, otros no, dice el cántico que escucharemos a continuación. Y se refiere al día final, cuando las puertas perlinas estén abiertas, pero muchos no puedan entrar, porque serán los que tenían un talento de la parábola, ¿verdad? Francas las puertas se encontrarán, unos sí, otros no. De alguien las glorias sin fin serán. Y tú y yo, y tú y yo. Calles de oro, mar de cristal, pleno reposo, perfecto amor. Unos tendrán celestial hogar, y tú y yo, y tú y yo. Fieles discípulos de Jesús, unos sí, otros no, logran corona en vez de cruz. Y tú y yo, y tú y yo. Mora el Rey en gloriosa luz, con él no puede haber dolor. De alguien es esta beatitud, y tú y yo, y tú y yo. Saben, amigos míos, el Señor nos habla hoy. Él quiere que de veras seamos salvos y heredemos la vida eterna. Cuando las puertas de la ciudad eterna se abran, allí habrán de entrar los redimidos. Yo quiero estar en ese día. Quiero verte personalmente. Quiero ver a Cristo, el poderoso Redentor. Quiero ver a los profetas de Dios y a toda la familia de Dios que excede a todo conocimiento en la patria celestial, en aquel mundo eterno. Por lo tanto, peleemos la batalla junto al Rey del universo. Peleemos la batalla con Jesús mientras intercede hoy en el santuario celestial. Y digámosle al Señor: Señor, tú lo sabes todo. Envía a mi vida el Espíritu Santo en la dimensión que la necesito en esta hora. Señor, que yo llegue a hacer lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Que haga acompañando esta programación o lo que fuere, llevando el mensaje en forma terrible. Piensa en lo que significa multiplicar los talentos por 2 simplemente. Tan grande es el amor de Dios que nos habla tiernamente, y en nuestro himno lema lo dice otra vez así. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria a
arriba en alto el pendón, con su fuerza y su poder la victoria conquistó, venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor, venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, venciendo viene El Señor nos ama mucho, venciendo viene el Rey, como realmente escuchábamos recién. Vamos a orar al Todopoderoso, pidiendo que Dios nos acompañe y nos ayude de veras, para lo que realmente hoy estudiamos sea una realidad en nuestra vida. Padre amado, gracias por todas tus enseñanzas. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias porque tú eres un Dios admirable y compasivo. Y nos enseñas con mucha claridad para que podamos ser hermanos en la fe y lleguemos a la eternidad. Querido Padre, ayúdanos para que en estos días podamos comunicarnos diferentes, para que podamos llevar la obra distinta y conocernos más de cerca, entender lo que realmente significa una entrega plena en tus brazos de amor, dejar las teorías humanas y las cosas de esta vida y los valores de las cosas terrenales que para nada sirven y entregarnos en tus manos de amor. Bendice a cada persona en el lugar donde se encuentra. Te lo suplico en el poderoso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Pensemos en pensar lo que significa pasar mensaje de vida eterna. Hagamos cualquier cosa. El Señor te tenga a ti y a mí en el día final por el siervo fiel, al cual nos recompense por su gracia infinita. Es mi sincero deseo. Hasta entonces.